Estuvimos viendo la primera parte de los requisitos del pastorado. Y ahí también vamos a estar el día de hoy, pero terminando la lista. Son 17 requisitos. Poco, ¿cierto? Y nos quedaban algunos de los requisitos al final, así que es ahí donde vamos a continuar nuestro estudio. Pero antes quiero invitarles a leer conmigo. Yo voy a leer en voz alta, si me pueden seguir silenciosamente en su lugar, versículos 1 hasta el 7. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Vamos a orar una vez más. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de abrir este libro sagrado que tú inspiraste y también, Señor, providencialmente has preservado para nosotros hasta el día de hoy. Tenemos la Biblia abierta y también nuestros corazones, y te pedimos que nos hables, que nos des instrucción que es sana y que es de acuerdo con tu palabra y tu voluntad. Gracias por cada persona presente. Si hay una persona sentada aquí en este lugar, en el auditorio o arriba en el segundo piso, que no conoce todavía a Jesús y no tiene certeza de su salvación, yo te pido que hoy sea el día que comprendan el mensaje del Evangelio para que se arrepientan y crean en Cristo como Salvador. Y por esta obra nosotros te daríamos toda la gloria. Te pedimos que trabajes en nuestros corazones para glorificar a tu Hijo Jesús, aquí en su cuerpo. Gracias, Señor. Es en su nombre que oramos. Amén. Bueno, como habíamos empezado la semana pasada, dice que el que anhela, si una persona anhela el obispado, anhela una buena obra. El obispado es otra manera de referir al pastorado. Hay 3 términos en la Biblia que se usan se van cambiando, ¿ya? Es el término pastor, anciano y obispo. Y son 3 términos que refieren a un solo oficio. Y este oficio es uno de 2 oficios en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos el pastorado y más adelante habla del diaconado, ¿ya? En el versículo 10 ocupa esa palabra, la palabra diaconado. Y si tú te fijas de Filipenses 1, capítulo 1, versículo 1, dice esto: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. También ahí están los 2 oficios, como aquí en Timoteo capítulo 3. Entonces, si una persona anhela este trabajo, y es trabajo, yo hoy me puse a estudiar a las 6 de la mañana y no paré hasta las 11:30. ¿Ya? Estuve estudiando todo este tiempo y casi todos los días estoy estudiando así, especialmente ahora con el tema del instituto. Es mucho trabajo, visitas
pastorales en las casas, visitas en mi casa, discipulados, evangelismo, consejería. Es bastante trabajo, ¿ya? Y si alguien anhela ese trabajo, anhela un buen trabajo. Es algo bueno. Yo creo que ha sucedido algo en estos años en muchos países, que las iglesias se han alejado de estos requisitos. Por lo cual, el oficio del pastorado ha perdido su honra. Y en muchos lugares, si ven a un pastor, no te tratan como un hombre de Dios, más bien te tratan como un sinvergüenza. Y es muy triste porque no debe ser así. Yo recuerdo, fui a un restaurante barbecue en Arkansas con el pastor, olvidé el pastor, nuestro amigo en Arkansas, el pastor Frank Faison. ¿Ya? Y el pastor Faison, él predicó aquí hace un par de años atrás. Él me llevó a comer barbecue. Y en Estados Unidos la barbecue es carne ahumada, normalmente entre 8 hasta 18 horas. Lentamente ahumada la carne. Entonces fui y dije, qué rica esa comida, y podría ver, lo llaman el pit. El pit es el lugar donde ahuman las carnes. Y le digo al cajero, ¿podría mirar el pit? Me dijo, bueno, el pit master no deja a nadie ver su pit. No, ni la gente, ni los garzones. Entonces, pero le puedo preguntar. Le dije, estoy visitando de Chile. Ya, pues lo voy a preguntar. Y él sale y dice, ¿de Chile? ¿Qué hace en Chile? Soy misionero. Y se sacó el gorro y dijo, un hombre de Dios, y me dio la mano. Me dijo, yo no dejo a nadie pasar, pero para un hombre de Dios pase. Y me dejó pasar. Y me impresionó el respeto hacia el pastorado. Y yo no sé si era un cristiano o no el hombre. Pero en estos lugares allá respetan mucho al pastorado. Y hermanos, debe de ser una buena obra el ser un pastor. Vivimos en un tiempo que la gente te pregunta, ¿qué haces? Yo soy pastor. Ya, pero ¿qué haces? No entienden que el ser pastor es un tema de tiempo completo y más. Muchas veces el tiempo completo son 40, 45, 50 horas y a veces el pastorado son 80, 90 horas en la semana. Si nosotros volviéramos a esta lista, el pastorado volvería a tener ese grado de honor que debe tener. Bueno, habíamos estudiado la semana pasada los versículos 1, 2, 3, 4, 5. Hoy vamos a seguir con el versículo 6. Entonces, continuando con esa frase del versículo 2, pero es necesario que el obispo, ¿ya? Es necesario que el obispo, eso continúa en el versículo 6, que no sea un neófito. Esa palabra no es muy común, ¿cierto? La palabra neófito. Para los cristianos sí, porque estudian la Biblia, han escuchado esa palabra, la han buscado en el diccionario. Pero la palabra neófito básicamente significa un novato o alguien recién convertido, un bebé nuevo en la fe, un chiporro, ¿ya? Un nuevito, un principiante, si lo podemos decir así. Y este requisito de no ser neófito, a veces la gente lo confunde con la palabra joven. Pero no excluye a los jóvenes, sino a los que hace poco profesaron la fe. En lo personal, yo empecé a pastorear, creo que eran 23 años, cuando llegué a Maipú. Ahí por primera vez empecé a ejercer el pastorado. Y no está excluyendo a jóvenes. De hecho, el recipiente, el que está recibiendo esa carta, Timoteo, era muy joven. Era muy joven. Hasta en el capítulo 4, versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
el tema no es un tema de edad, sino un tema de madurez, ¿ya? Y un tema de tiempo. La madurez espiritual tiene que prevenir el servicio. ¿Me entienden? La madurez espiritual tiene que venir antes del servicio. No es malo ser un bebé en Cristo. Todos los que nacen de nuevo son bebés en Cristo. Y eso está bien, no es pecado, no es malo. Pero lo que sí es malo es seguir siendo un bebé en Cristo. Permanecer bebé. Cuando Dios desea que tú puedas comer alimento sólido de la palabra de Dios, pero no puedes porque sigues siendo bebé, algo anda mal. No es malo ser un bebé en Cristo, pero es malo seguir siendo un bebé en Cristo. Y a veces las iglesias ven a una persona que quizás por su vestimenta, o quizás por su léxico, o por su talento de poder cantar, qué sé yo, o quizás porque tiene mucha plata, o alguna razón, no sé, pero dicen, él sería un buen pastor. Y ven que hay necesidad y lo mandan al pastorado. Eso no está bien. Un neófito no puede ser pastor. Va a ser destructivo para él, puede ser destructivo para su familia, para la congregación y para el testimonio de Dios. Este no es el plan del Señor. Es por eso que nosotros tenemos esa larga lista de requisitos y también otra que la acompaña en Tito capítulo 1 para ser hombre de Dios. Nos dice aquí que no puede ser un neófito. De hecho, hay un requisito muy parecido para los diáconos. En el versículo 10, hablando de los diáconos, dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. La idea es que no cualquier persona debe ser pastor, no cualquier persona debe ser diácono, ¿ya? Que primero se prueben. Dios toma muy en serio los oficios de la iglesia. Hay que caminar con Dios en privado primero para poder servir a Dios en público. En el capítulo 5, miren lo que dice. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22. Bueno, en realidad, como estamos estudiando sobre el diaconado, ¿por qué no empezamos en el versículo 17? En el versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien, ¿te acuerdas la pregunta? El que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es uno de los trabajos del pastorado. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Nosotros, cuando vamos a pensar en ordenar a un hombre para el pastorado, nunca jamás debemos hacerlo con ligereza. ¿Le hagamos pastor a él? Bueno, ya, dale. No es algo que se acerca al tema así. Yo recuerdo, estuve muchos años en mi iglesia sirviendo, viviendo con los hermanos, hasta que algún día invitaron a unos 10 pastores del área, y junto con los pastores y diáconos de nuestra congregación y la iglesia, me hicieron como 2 horas una
como una prueba de ordenación, haciendo Patricio grillado. Y me grillaron, me hicieron muchas preguntas personales sobre mi pureza sexual, preguntas personales sobre mis finanzas, preguntas sobre doctrina que creo que enseña la Biblia, y sin apuntes. Tenía que estar ahí nomás, que me hicieran 1000 preguntas. Y para eso estuve trabajando, yo no recuerdo cuántas horas porque no los dejé anotadas, pero quizás cientos de horas preparando desde cero mi propia declaración de fe. ¿Qué creo yo según lo que la Biblia enseña? Y lo entregué a todos los pastores y me hicieron muchas preguntas. Y después de eso me recomendaron para ser pastor. La iglesia se reunió y los diáconos, mi pastor y estos pastores invitados pusieron sus manos sobre mí y oraron por mí y me declararon ahora pastor. Y eso fue, ¿cuántos años tenía? 22, 23 años. No me dieron un regalo para mi 10º aniversario de pastor, pero les voy a perdonar, está bien. No, yo ni sabía. Me di cuenta como 6 meses después. Oh, mira, cumplí 10 años. Bueno, no debemos hacerlo con ligereza. Todos los pastores que fueron invitados me conocían íntimamente. Eran mis profesores en el seminario bíblico, habíamos ganado almas juntos, habíamos comido juntos, me habían invitado a predicar en sus iglesias, nos conocíamos muy bien. Y yo empecé de cero. Yo dije a mi pastor un día que quería servir y me dijo, me pasó una toalla y un limpia de todo propósito, no sé, esos líquidos para limpiar, y me dijo, ahí están las tazas. Así empecé, limpiando la taza. Imagínense, en una iglesia de 500 personas, imagínate la cantidad de caquita y pipí, los niños que pasan por ahí, y yo limpiando, horas limpiando tazas. Realmente el camino hacia arriba es hacia abajo primero. Y después dije a mi pastor, yo quiero predicar. Le dije a mi suegra, quiero predicar. Y él me dijo, bueno, excelente, puedes hacerlo en la calle, en la esquina de una calle, o si tú quieres te paso una clase de escuela dominical y tú puedes hacer, ya, ¿cuál de las clases? Y me dijo, no, es que no existe todavía, tú la vas a hacer. Tienes que salir y buscar la gente y traerles para predicarles. Y también había una señora que estaba en su casa y no podía salir. Estaba enferma, entonces yo empecé a visitarle a ella y él me dijo, anda a predicarle a ella y sus amigas. Y empezamos a reunir como 10 o 15 damas que no podían salir de sus casas. Y yo les predicaba a ellas. Y así empecé, versículo por versículo del libro de Romanos. Y de a poquito probando y mostrándome fiel. Hasta que un día, bueno, mi pastor decía, necesito a alguien para eso. Y yo levantaba la mano. Primero, siempre, no importaba lo que era, yo, cuente conmigo, pastor, ¿qué necesita? Y yo creo que todos los cristianos debemos ser así, dispuestos a servir. Y bueno, después de no mucho tiempo, aquí estamos. En realidad sí fue mucho tiempo. La Biblia dice, y este es el versículo lema de nuestro instituto bíblico, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En este versículo, cuando habla de entrenar a obreros, dice que debemos enseñar, encargar a hombres fieles. Y la fidelidad no se muestra de un día para el otro. La fidelidad requiere años. La fidelidad. ¿Eres fiel? ¿Eres fiel al Señor? Qué importante es la fidelidad y esa cualidad de fidelidad para poder algún día ser pastor, no un neófito. Miren conmigo en Hebreos capítulo 5.
Hebreos 5, por favor. Me gustaría leer versículos 12 hasta el 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para poder ser considerado como pastor, uno tiene que ser un buen oidor de la palabra. En el versículo 11 dice que tenía muchas más cosas que quería decir acerca de un tema un poco complejo, el tema de Melquisedec. Pero no puedo decir más sobre esto porque se han hecho tardos para oír. Porque ya tienen muchos años y deben ser maestros ya, enseñando a otros. Pero en vez de esto, es necesario que les vuelva a enseñar acerca de la Trinidad, acerca de la creación, acerca de quién es Cristo, acerca de los rudimentos más básicos de la palabra de Dios. Rudimentos significa como los primeros principios de cualquier tema. Los rudimentos de matemáticas sería 1 más 1 equivale 2. O los rudimentos del lenguaje A, B, C. Y en vez de poder ingerir, se dice eso, ¿no? Consumir alimento sólido, cosas profundas y difíciles, es necesario que sigas con la leche. Porque sigues siendo un niño. Hay a veces personas así, y estas personas no podrían ser pastor. O por lo menos todavía no. En Tito, capítulo 1, cuando da el listado, dice esto: retenedor de la palabra fiel. Tenemos que aprender a oír y de verdad escuchar y ser como los de Berea. No solo escucharlo, sino evaluarlo y ver si esto lo que estoy escuchando de verdad es Biblia o no. Hay que escudriñar y ver si las cosas son así. Gracias a Dios que tenemos una Biblia completa. ¡Wow! Es impresionante que podamos nosotros. Yo a veces pienso, no sé, en un gran hombre de Dios como Elías. Y como Elías fue un gran profeta del Señor. Elías no tenía romanos. Elías no tenía gálatas. Elías no tenía hebreos. Qué privilegiados somos nosotros que tenemos la Biblia entera. ¡Wow! Y yo no entiendo cómo podemos dejarla así, acumulando polvo, sin abrirla y estudiarla y dejar que se nos penetre a nosotros. Bueno, debemos de ser oidores y debemos ser retenedores de la palabra. No un neófito, sino una persona que ha alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Te acuerdas la primera vez cuando abrías la Biblia y alguien te decía, busca, qué sé yo, Mateo, y tú no sabías dónde estaba? Eso no está mal. Si tú estás así, no te sientas mal, porque todos empezamos de cero. Ayer nosotros veníamos bajando en el avión y había turbulencia como nada hemos tenido, nunca. Y se movía así, yo me enfermé un poco del estómago. Era peor porque el corcovado, como le dicen. Estaba así el avión y yo le miré a Annie y le dije, paciencia, es el primer día del piloto, así le dije. Todos tenemos que empezar de cero, ¿sí o no? Sí. Y si tú no sabes dónde están los libros, esto no es malo. Pero si tú llevas ya 1 año salvo, 2 años, 3 años, y sigues buscando los libros así, algo anda mal. Y no estoy tratando de ser pesado ni nada, pero tienes que ejercitar los sentidos. Y por el uso
tiene que saber dónde están los libros. ¿Por qué? Porque cada día estás leyendo. Cada día, él dijo Salmos, yo sé dónde está Salmos. Estuve leyendo ayer Salmos, yo sé dónde está. Está más o menos por acá, como en medio. Ahí están los Salmos. Yo sé por qué los estaba leyendo. Él dijo Mateo, eso está en el Nuevo Testamento. De hecho es el primero. A ver, no, Malaquías no, porque eso es el antiguo. Mateo, ahí está Mateo, encontré Mateo. Debemos ya saber porque estamos leyendo y usando la Biblia. Y nunca lo vas a ubicar si lo ubicas así. Yo les recomiendo una Biblia impresa, mucho mejor. ¿Ya? Porque ahí, por los sentidos, puedes usar, tocar y ver y escuchar. Y bueno, una aplicación no es malo, pero soy un poco de la vieja escuela en este sentido. Ser pastor es una posición de honor. Quiero pedirles que vuelvan a Timoteo, por favor. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice, no un neófito. ¿Por qué? ¿Por qué no un neófito? Dice, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Ser pastor es una posición donde se le suele dar honor. Y con frecuencia aún viene acompañada esa posición con aplauso. Qué tremendo predicación, pastor, gracias, Dios te usó en mi vida, yo no estaría aquí si no fuese por el pastor. Hermanos, alguien con poca experiencia y madurez y conocimiento estaría bajo gran peligro de emborracharse de poder. Fácilmente, Satanás puede inflar a un neófito con orgullo y llevarle a caer en el pecado. Y esta sería la misma condenación, por eso dice, caiga en la condenación del diablo. Sería la misma condenación del diablo porque a él se le dio una posición importante, al diablo. Y él fue llenado con soberbia y cayó. Entonces hay que proteger al pastorado y también proteger a los hermanos neófitos. No es ni justo para ellos tampoco que una iglesia diga, vamos a hacerle pastor. El hecho de que haya necesidad de un pastor no significa que tenemos que obligar a alguien a ser pastor. Nosotros el año que viene queremos empezar una iglesia en Puerto Aysén. ¿Y qué pasa si estamos trabajando, yo aquí, yo allá, estamos empezando una nueva iglesia y vemos que hay mucha necesidad para un pastor? Y decimos, bueno, fulano, tú, anda para allá, tú eres el pastor. No, no va a ser así, no puede ser así. Eso sería muy malo. Entonces el hecho de que haya necesidad no significa que vamos a ignorar el protocolo del Señor aquí en este pasaje. El versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Si tú pudieras escoger entre un buen testimonio o mucha plata, ¿qué escogerías? La Biblia nos enseña que un buen nombre vale mucho más que oro y plata. Y el pastor tiene que tener un buen nombre. Tiene que tener un buen testimonio. Incluso hasta con los inconversos, los que no conocen al Señor. Muchas veces el pastor, sea que lo queremos o no, porque si dependiera de mí, yo preferiría que no. Pero muchas veces en la práctica, el pastor es la cara visible de la iglesia. La gente piensa en una iglesia y normalmente piensan en su pastor. Yo preferiría que fuese que pensaran en ustedes y no en mí, porque mucho más poderoso es nuestro testimonio todos juntos, ¿cierto? Pero muchas veces la gente piensa de una iglesia y piensa de su pastor. Y hermanos, aunque como pastor mi postura moral
puede tener que ver con el matrimonio, o el concubinato, o el aborto, muchas cosas morales. Para el mundo, mis posturas morales, mi doctrina de la palabra, y aún quizás mi oficio, que sea odiable para el mundo. Aún en este caso, en cuanto a un pastor, no deben poder decir ni una palabra negativa en cuanto a su carácter, en cuanto a su testimonio. Pueden odiar todo lo que somos como cristianos, en nuestras creencias, cómo voto, todas esas cosas, si quieren pueden odiarlo. Pero en cuanto a mi carácter, bueno, no quiero decir mi carácter, porque este mensaje no tiene que ver conmigo, tiene que ver con los pastores. Cuanto al carácter de los pastores, no deben poder decir nada. Que digan que uno es fanático, pero que es un buen vecino. Si quieren, digan que es un radical, pero que ama a su esposa y sus hijos. Si quieren decir que es un religioso loco, pero es recto con sus finanzas, siempre fiel a sus principios, honesto. En cuanto a la vida y el comportamiento de un pastor, solo deben poder decir una palabra positiva. Oh, él, bueno, es un medio loco, pero es buena gente. Es un poco loco, pero si me voy de vacaciones yo le dejaría mi llave para que cuide mi casa. Es un poco loco, pero no tendría problemas en que cuiden a mis hijitos pequeños, porque les confío. Digan lo que quieren de uno, pero que el carácter sea intachable, que tenga buen testimonio. Esta característica es necesaria para que una persona pueda invitar a personas a escuchar a su pastor. Imagínate invitando a tus amigos a escuchar a tu pastor cuando tu pastor no es respetable. Sería muy difícil. Timoteo entendía bien ese tema, porque cuando Pablo le llegó a donde estaba Timoteo, llegó a la iglesia, y la Biblia nos dice en Hechos capítulo 16, que Timoteo tenía un buen testimonio. Los hermanos daban buen testimonio de él. Entonces no era nada nuevo para Timoteo lo que está diciendo Pablo aquí. Hermanos, cuando el testimonio del mensajero de Dios contradice su mensaje, le hace caer en descrédito. El libro de Tito, y con toda la razón Dios colocó los requisitos del pastor en Tito, porque el libro de Tito tiene que ver con eso. La sana doctrina y el sano comportamiento. La sana doctrina y la sana conducta. Y cuando tú crees algo de verdad, tus pies van a seguir. Si yo creo que viene un tornado, ¿a dónde van mis pies? Para allá. ¿Saben lo que es un tornado, cierto? ¿Os lo dije bien? Yo viví un par de años en un lugar donde hay tornados y vivimos varios tornados. Mis pies van a seguir lo que yo creo, ¿cierto? Hermano Luis, el mejor guía de pesca en la región de Aysén. Si creemos que allá en ese lago hay peces, vamos a ir a pescar. Si creemos que no hay, ¿iremos? No. Lo que tú crees afecta tu conducta, ¿sí o no? Sí. Debe ser así. Y Tito nos enseña esto, que si tú tienes sana doctrina, también tendrás sana conducta. Cuando el testimonio del mensajero de Dios contradice el mensaje de Dios, le hace caer en descrédito. No puedes creer lo que dice. ¿Cómo puedes confiar en alguien que no puedes respetar? Hay historias trágicas de pastores que dejan deudas incobrables, promesas incumplidas en su comunidad. Y en toda la ciudad dicen, él. Yo como que me mantengo un poco en una burbuja con ustedes, los hermanos. Y la gente me dice, ¿usted conoce a ese pastor? No,
lo siento. Y este otro, no, tampoco. Y este concilio, no. Y esa junta de pastores, tampoco. No conozco mucho. Si conociera más nombres, quizás podría decirte como el pastor fulano. Y gente diría, él. Pero no sé ningún nombre. ¿Ya? Pero es muy triste cuando un pastor deja un mal testimonio en la comunidad, porque eso da un mal testimonio para él, para la congregación que pastorea, para cualquier congregación que tiene ese nombre en su cartel, y para lo más importante, el Señor Jesús, el dueño de la iglesia. Entonces, no queremos dejar un mal testimonio para el Señor Jesús o para su iglesia. Deja un mal sabor en la boca cuando un pastor tiene un mal testimonio. Quiero pedirles, hermanos, que vean las últimas dos palabras en el versículo 6 y en el versículo 7. Esto siempre me ha llamado la atención. En el versículo 6, ¿cuáles son las últimas dos palabras? Del diablo. Y en el versículo 7, ¿cuáles son las dos últimas palabras? Del diablo. Eso nos hace entender que realmente hay un adversario. La palabra Satanás significa adversario. El otro día nosotros estuvimos en el Cerro San Cristóbal. ¿Quién conoce el Cerro San Cristóbal en Santiago? Algunos. Hay un tremendo ídolo, enorme, muy, muy grande, de lo que ellos llaman la Virgen. Sabemos que no es la Virgen porque María dejó de ser virgen después de tener a Jesús. Tuvo más hijos, pero le llaman la Virgen. Y mi hijo decía, papá, ¿por qué hay tantos ídolos aquí en este lugar? Y nosotros le decimos, pues, es por Satanás. Satanás. Le dije, hijo, Satanás significa adversario. Y después me dice Patrick, pero papá, ¿no dijo Jesús que debemos amar a nuestros adversarios? ¿Significa que debemos amar al diablo? Le dije, buena pregunta, hijo. Pero eso habla más de los adversarios aquí terrenales. Cuando tenemos algún enemigo debemos de amarles. Pero me encanta verlo pensando e interactuando con la palabra de Dios en su corazón. Qué bueno, ¿no? Llegamos arriba a la cima del Cerro San Cristóbal, donde está ese tremendo ídolo, y había como 30 personas. Y mi hijo Maika nos mira a la familia y dice, como muy callado, muy humilde, quiero decir algo. Yo dije, ok, hijo. Y yo pensé que iba a decir, papá, no me gusta ese lugar. Porque le vi como físicamente afectado todo el rato por todos los ídolos. Se sintió mal. Y dije, ya, hijo, ¿qué quieres decir? Y dijo, hay algo que quiero decir. Ok, hijo, pero dilo. Estamos escuchando. ¿Qué pasa, hijo? Y él de repente coloca la mano así y grita lo más fuerte que puede gritar. ¡Cristo murió por sus pecados! Yo quedé así en shock. Mi hijo, con tanta valentía y de nuevo, gritando eso a toda la gente ahí. Y algunos se burlaron de él. Y estaba triste. Le dije, hijo, te acompaño. Así que yo coloqué la mano así, empecé a gritar y prediqué el evangelio a docenas de personas ahí arriba del Cerro San Cristóbal. Y al final yo creo que Dios nos envió uno para animar a mi hijo. Porque cuando terminé, había un matrimonio al lado nuestro que dijo, amén. Así. Y Maika sonrió, estaba feliz. Bueno, hay un adversario de Dios, un adversario tuyo, un adversario de las almas perdidas, un adversario de la iglesia de Jesucristo. Y es Satanás, es el diablo. Y el pastor, hermanos, si lo puedo decir en esta manera, este adversario ha puesto un blanco en la espalda de los pastores. Por algo Dios dijo,
la condenación del diablo en el versículo 6. Por algo Dios dijo descrédito y enlazo del diablo en el versículo 7. Hay un blanco en las columnas de los pastores. Ora por tu pastor y protégelo. Voy a concluir. El mensaje es un poco más corto hoy. El oficio del pastorado es un oficio de alto honor. Por eso Dios nos dio esta lista de 17 requisitos en 1 Timoteo 3. Yo opino que no hay mayor llamamiento que el de servir a Dios. Si tú anhelas servir a Dios en esta capacidad, comunícalo con tu pastor y consagra tu vida y toma muy en serio tu preparación. No significa que te crees ya listo, no. Está bien, hay todo un camino de preparación. Si alguno anhela obispado, buena obra anhela. Vamos a tomar unos minutos para orar.